Amigos, bienvenidos a este encuentro académico del día de hoy. Como lo hemos venido anunciando, vamos a analizar todo lo que está pasando en nuestras universidades del país y por supuesto para que los amigos del mundo que nos ven a través de la red conozcan la realidad que estamos viviendo en Venezuela los universitarios. Vamos en esta serie de programas que comenzamos, vamos a tratar de llevarles a ex autoridades y por supuesto de ambos sectores para que hablar un poquito acerca de si se hace necesario la intervención de las universidades a propósito de las declaraciones del ministro, y nosotros quisimos pues llevarles a ustedes la opinión de ex rectores, de ex vicerrectores y por supuesto de ex secretarios y personas ligadas al mundo universitario, que unos afectos al gobierno y otros no afectos al gobierno, y otros simplemente pues analistas de lo que está pasando en nuestras universidades. En esta primera parte vamos a conversar con el ex rector de la Universidad de Carabobo y ex vicerrector administrativo de nuestra alma mater, el profesor Asdrúbal Romero. A él le vamos a preguntar precisamente porque el ministro hablaba de los fondos de pensiones. Cuando nosotros revisamos la historia para hacer este programa, profesor, bienvenido, nosotros vimos que históricamente todos los ex rectores de todas las universidades del país han tocado los fondos de pensiones. Unos lo han criticado en el pasado, otros se opusieron con votos salvados en los consejos universitarios de nuestra historia que hemos hecho, que hemos investigado. Pero, ¿cuál es la realidad? El ministro dice que pueden ir presos y que le han entregado ese dinero y nos ponen a las autoridades, a los universitarios como que si fuésemos unos delincuentes, pero porque ese dinero fue transferido a otras partidas que dieron fruto dentro de la universidad, dicen algunos. ¿Cuál es su opinión en cuanto a todo esto de los fondos y todo esto que el ministro pues está hablando en estos momentos? Bueno, mira, muchas gracias por la invitación, ¿no? En primer lugar, es complicado elaborar sobre la denuncia de este ministro, porque quizás lo primero que deba decirte, Rosa, es que el tema de las pensiones y jubilaciones en el sistema universitario venezolano es un tema sensible, es un tema delicado. Yo diría que es un área en la cual nuestro sistema universitario es muy vulnerable, ¿no? Y quiero decirte que esa vulnerabilidad o debilidad, como la queramos decir, no es una responsabilidad solamente de las universidades. Es un problema donde hay una corresponsabilidad compartida entre la Universidad Venezolana y el Estado. Entonces, cuando viene un ministro, ¿no?, que aparece como si antes de él no hubiera existido la historia, a plantear ese problema vinculándolo a corrupción, realmente es complicado, porque si bien uno sabe, por una parte, que el tema tiene aristas en las cuales se podrían hacer críticas con respecto al funcionamiento, si tú eres un ministro y tú eres responsable, tú no puedes llegar también a atacar eso cuando tú sabes que el Estado ha sido de alguna manera corresponsable de eso. No sé si me explico. ¿De qué manera el Estado desde su punto de vista es corresponsable de un hecho de esto? Es corresponsable porque el problema es que la ley previó una pensión universitaria, ¿no?, para lo cual se crearon los fondos de pensiones y jubilaciones. Entonces, estos fondos de pensiones y jubilaciones se crearon, pero no funcionaron de manera tal que pudieran llegar a cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era que universidad con recursos del Estado y nosotros mismos, los docentes universitarios, íbamos a hacer aportes para que estos fondos fueran creciendo y llegara un momento que tuviera una magnitud tal que las ganancias que se devengaran del rendimiento de esos fondos fueran lo suficientemente grandes como para cancelar las pensiones jubilatorias de los profesores que ya se hubieran jubilado. Ese es el tema. Ahora, el problema es que eso nunca ha llegado a producirse, es decir, los fondos nunca crecieron a la velocidad suficiente como para que garantizaran el pago de las pensiones y jubilaciones, y lo cierto es que el Estado venezolano, a través del presupuesto universitario, ha venido cancelando esas pensiones, esas pensiones jubilatorias. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Lo primero, hay varias razones, pero la primera que debemos señalar es porque los fondos de pensiones y jubilaciones siempre fueron insuficientemente aportados.
Ahora, este es un problema que fue planteado, entre ellos, por ejemplo, por mi persona, fue planteado en la Universidad de Carabobo, por algunos docentes, alguna gente vinculada a los gremios. En el año 92, recién electos, el profesor Ricardo Maldonado como rector y yo como vicerrector administrativo, nosotros asistimos a un taller en Puerto La Cruz, en el Hotel Maremare, taller de 2 días. Fuimos rectores y vicerrectores administrativos y el tema central era el problema de las pensiones y jubilaciones. Allí nosotros asistimos a una presentación de un grupo de profesores de la Cátedra de Ciencias Estadísticas de la Universidad de los Andes y ellos, a través de varias simulaciones, llegaron a la conclusión que los fondos para poder crecer y llegar en algún momento a ser capaces de pagar las pensiones y jubilaciones, era necesario que hubiera un aporte conjunto entre institución y docente de alrededor del 26%. Eso era alto, ¿no? Era alto, era el año 92 y estamos hablando que se preveía que el aporte total debía ser el 92%, el 26%, me equivoqué con el 92. Pero Rosa, en ese momento en Carabobo el aporte total era el 3% apenas, el 1.5% la universidad y el 1.5% los profesores. ¿A qué conclusión se llegó como consecuencia de ese taller? Se llegó a buscar a que íbamos a ir incrementando progresivamente los aportes institucionales y de los docentes. Y establecimos una meta que íbamos a llegar a un esquema en el cual iba a haber un 16% de aporte por parte del Estado, a través del aporte institucional que llega vía presupuesto universitario, y un 10% íbamos a aportar los docentes. De hecho, como resultado de esa medida que se produce en ese taller, nosotros logramos el primer incremento siendo yo vicerrector. Vamos a una asamblea del fondo. En esa asamblea del fondo tengo dificultades para convencer a los profesores que esto tiene que ver con la segunda razón. Sin embargo, llegamos a incrementar al 3 y al 3. El Estado aprobó un incremento de los aportes del 1,5 al 3 y nosotros también. Esa política es lo que pasa, es lo triste, lo dramático de este país. Esa política murió con el ministro Cárdenas Colmeter. Llegó Chávez, llegó Luis Fuenmayor, llegó una visión totalmente distinta a la OCSU, llegó una visión totalmente distinta a este gobierno y ese problema se quedó así. Entonces, este gobierno tiene responsabilidad en ese problema. Y yo creo que un ministro que quiera realmente resolver los problemas universitarios tiene primero que buscar un asesor que le diga la historia. Seguramente ese asesor le hubiera explicado lo que pasó en ese taller, que era lo que muchos decíamos ya, que los fondos no iban a llegar a cumplir la función para la cual habían sido creados. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente, o cómo le explicamos a algunos profesores pues, que preguntan, bueno, cuando te dicen, le hemos dado a la universidad 1 billón, o sea, entonces... Eso no es verdad, los profesores... ¿Eso es cierto lo que dice el ministro? Mira, para empezar, nadie le ha dado 1 millón. Los fondos, como te digo, los fondos... Él lo dijo, te estoy hablando de lo que dijo el ministro. Bueno, porque el ministro, o no sabemos, o hay un gran desconocimiento, un gran atrevimiento de un ministro de ponerse a hablar de un tema sin conocerlo, es torpeza o es mala intención. Ok, también existe la tercera arista, puede ser que sea por mala intención, que él quiere realmente tocar un tema donde puede conseguir material para coser y cantar y lograr ese efecto, tú sabes, de generar duda, ¿no? pero realmente no es verdad. No es verdad. Bueno, pero también el ministro decía en esas declaraciones que muchos de ese dinero ha ido a parar o bien a planta física o bien a otros actividades dentro de las universidades que no estaban dentro de lo que era el fin de ese aporte que hacía el Estado. Como es, por ejemplo, aportes que se habían convertido en negocios que habían fracasado en las universidades y que habían sido algunos aportes que había dado el Estado para, por ejemplo, efectos de plantas físicas o fundaciones. Ya regresamos.